Alumnos, en esta ocasión vamos a iniciar una manera diferente de empezar a tratar de hacer nuestros avances en la materia de historia. Para ello, durante esta semana les dejé en trabajo en clase, en la semana número 16, del 7 al 11 de diciembre, estos dos archivos, uno que es en PDF y que habla del peonaje y las haciendas. Primero vamos a hacer la lectura de del libro para posteriormente enseñarles cómo vamos a trabajar con el resumen. Les voy a pedir que lo que yo vaya colocando en el resumen o lo que yo les vaya mostrando en el resumen, ustedes lo puedan copiar en sus cuadernos, que pongan la fecha que corresponde al día de la grabación y que pongan el título Peonaje y Haciendas. Pues bien, los indígenas que venían de los pueblos de indios vivían en las haciendas y trabajaban como peones a cambio de algún tipo de remuneración económica. Algunos mestizos también encontraban trabajo en ellas, por lo que se convirtieron no solo en empresas agropecuarias autosuficientes, sino también en asentamientos de población. Como las haciendas ocupaban enormes extensiones, se podían sembrar diversos tipos de cultivo y también aprovechar las tierras para la ganadería. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la Nueva España se está conformando, los indígenas pues son encargados a un encomendero y tienen que vivir en una hacienda. Y en esta hacienda trabajan como peones y dice aquí a cambio de algún tipo de remuneración económica. Esto es porque en general a estos indígenas no se les pagaba con dinero, sino se les pagaba en especie, con comida, con ropa, con vestido, con calzado, con la misma oportunidad de tener un lugar a donde vivir dentro de la hacienda. Los peones eran reclutados por órdenes de hacendados, estaban obligados por contrato a trabajar en determinado rancho, plantación, taller, mina o hacienda. Mientras trabajaban, iban adquiriendo deudas con el patrón, por lo que no podían renunciar y debían trabajar para pagar sus deudas, aunque algunos lograban escapar. Y es lo que yo les decía, ¿no? Desde el momento en el que llegaban a la hacienda, les daban una determinada ropa a los indígenas, les daban un cuarto y eso ya les generaba una deuda con la hacienda. Y esas deudas empezaban a sumarse, a sumarse, a sumarse, hasta que en realidad eran impagables. Por eso es que una de dos, o lograban escapar o morían dentro de las haciendas. Aunque escapar también era una situación muy difícil dentro de una hacienda, y ahorita en el apunte les voy a decir por qué. La mayor parte de los peones eran indígenas y con el peonaje perdían la libertad, pues en las haciendas los motivaban u obligaban a quedarse. El pago para los peones a veces era con dinero, la menor cantidad de veces era con dinero, muchas otras con productos de la propia hacienda. En esta también trabajaban negros libres y mulatos, o sea, los que no eran esclavos. Las haciendas proliferaron en el norte y alrededor de grandes ciudades como la de México, Guadalajara y Puebla. Y como te imaginarás, se encontraban cerca de caminos por los cuales pudieran transportar sus productos a los mercados. Entonces, estas haciendas en general proliferaron en el norte y alrededor de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Puebla, de Veracruz, de las grandes ciudades. Las haciendas proveían a las ciudades y a los centros mineros de diversos productos ganaderos y agrícolas. Así se fueron fortaleciendo el comercio interno y la formación de pequeños mercados regionales. Y esto tiene que ver con que estas haciendas se establecieron alrededor de las ciudades y justamente servían para proveer a estos espacios de comida o de ganado. Sin embargo, dice, las regiones tuvieron distintos desarrollos económicos, pues existían obstáculos para el comercio,
como las malas condiciones de los caminos y los altos impuestos que se debían pagar por transportar las mercancías. Las haciendas, las minas y las ciudades promovieron las redes comerciales dentro de Nueva España. Por los caminos se transportaban todo tipo de productos. Desde la costa del Pacífico y Veracruz salían ganado, azúcar, algodón, cacao y frutas tropicales. Desde el noroeste, lana, ovejas y carneros. Desde Puebla y el Bajío salían trigo y granos. Y de las tierras que rodeaban a la Ciudad de México, maíz y alimentos básicos, lo que convirtió en el principal centro de abastecimiento de casi todo el virreinato. Por eso las haciendas son tan importantes para la Nueva España, ya que a través de estas haciendas se podía proveer de todos estos materiales, de todas estas materias primas a las ciudades. Eran tan importantes las haciendas para el comercio y el abasto que entrado el siglo XVII podían encontrarse por todo el territorio novohispano. Su principal característica, fueran estas agrícolas o ganaderas, era que eran autosuficientes, es decir, que lo que producían les alcanzaba para el autoconsumo y además para la venta externa. Con todo lo que producían, se alimentaban los peones y se cubrían las necesidades adicionales para labrar las tierras o manipular el ganado. Eran enormes extensiones de tierra, por eso ahí vivían los encargados y peones y sus familias. Generalmente tenían una capilla o iglesia, la tienda de raya, que era donde los trabajadores debían de adquirir los productos y por lo tanto sus deudas. Además, había graneros, establos, corrales y las bodegas para guardar la cosecha. Eran como pequeños pueblos y algunos historiadores señalan que llegaban a albergar varios cientos de habitantes. De tal modo, las tierras más productivas se encontraban en las haciendas. Los productos de las haciendas se distribuían en los mercados y hasta muy entrada la colonia, mucho del intercambio se hacía por medio del trueque, ya que como hemos visto, uno de los grandes problemas para el comercio era la falta de monedas. Esto hasta la creación de la casa de moneda, ¿verdad? Pues bien, una de las situaciones que vamos a poner en nuestro apunte es el título, peonaje y haciendas, y el primer elemento que quiero que coloquen es que los indígenas eran los que trabajaban en las haciendas, que vivían en las haciendas y que trabajaban como peones a cambio de algún tipo de remuneración. Vamos a colocar también que no podían renunciar y debían trabajar para pagar sus deudas. En resumen, eran explotados mediante este sistema. En otro párrafo vamos a colocar que la mayoría de los peones eran indígenas y que con el peonaje perdían su libertad. En general les pagaban en especie y dentro de las haciendas trabajaban también negros y mulatos. Negros libres, recuerden que decía nuestra lectura. Súper importante que ustedes vayan pausando el video de acuerdo a cómo ustedes vayan escribiendo su apunte. Las haciendas proliferaron en el norte y en las ciudades como la de México, Guadalajara y Puebla. Otra idea importante es que las haciendas proveían a las ciudades y a los centros mineros de diversos productos ganaderos y agrícolas. Fortaleció el comercio interno y fue factor de desarrollo de diversas regiones, con diversas condiciones como los caminos o los impuestos que debían de pagar por las mercancías. Esto es sumamente importante porque de acuerdo a esos caminos que se iban realizando en torno a las haciendas, era que la hacienda iba prosperando en la economía. Lo que están ustedes viendo aquí es en general un esquemita de la hacienda, en donde dentro de la hacienda, por ejemplo, en este espacio en negrito, es en donde están las habitaciones del hacendado, en donde viven todos los españoles o los criollos. Aquí debía de haber necesariamente
un espacio para las bodegas, debía de haber una habitación o una zona de habitación para los peones, seguramente que había otro espacio para la tienda de raya, un espacio para la capilla y otro espacio para el ganado. Si ustedes se dan cuenta, todavía en la extensión de la hacienda tendría que ser más grande porque aquí puse espacio para el cultivo y la ganadería, que eso tendría que ser un espacio bastante amplio para que los animales pudieran pastar y para que pudieran ellos sembrar, sobre todo en esta etapa, trigo, maíz se seguía sembrando, cebada y algunos de las características con las que cultivaban y con las que criaban a los animales los españoles. Finalmente quiero que en su apunte coloquen que la hacienda fue muy importante para el abasto y el comercio, sobre todo esta parte del comercio interno en la Nueva España. Eran grandes extensiones de tierra en la que vivían los hacendados y los peones, y que esto fomentó la economía de la Nueva España. Me voy a regresar un poco a la lectura para poder cerrar esta sesión. Esto es lo que van a enviarme ustedes en el resumen. Sin embargo, quiero terminar con otra parte de la lectura que habla de la revitalización del comercio interno. Y dice aquí, tras la caída demográfica ocasionada por las epidemias, las malas comunicaciones, una crisis económica en España y la falta de desarrollo de una economía sólida, Nueva España sufrió un decrecimiento en su desarrollo económico en la primera mitad del siglo XVII. Sin embargo, esto se pudo solucionar mediante un crecimiento paulatino de la industria minera y del sector agropecuario. Asimismo, el crecimiento de las ciudades permitió el crecimiento de una producción muy diversificada, como los cueros, el trabajo de los plateros y los herreros. También comenzó a crecer la industria textil debido al aumento de la producción interna, ya que España estaba en crisis. Renació el comercio interno. Es decir, que España estuviera en crisis permitió que se desarrollara el comercio dentro de la Nueva España. El comercio interno, a diferencia del comercio internacional o de exportación, es aquel en el que se centra el intercambio de productos entre los habitantes de una misma población o dentro de un territorio. Este es muy importante para fortalecer la economía de los países. Por eso, Nueva España fomentó el intercambio en zonas como Nueva Vizcaya, Puebla, la Ciudad de México y, por supuesto, Veracruz. Ustedes recordarán que Veracruz y Acapulco fueron los puertos principales del comercio al interior y al exterior de Nueva España. Pero este mercado no era del todo libre, pues fue regulado fuertemente por el Estado y controlado en gran medida por los comerciantes dentro del virreinato, llamados almaceneros, por ser dueños de grandes almacenes en los que se acumulaban todo tipo de productos. El comercio interno, a pesar de ir creciendo paulatinamente, no se llevaba a cabo fácilmente. Nueva España no invertía grandes cantidades de dinero en la construcción de caminos y puentes que conectaran a todos los rincones del virreinato. Esto hacía imposible el traslado de productos en carretas, por lo que los comerciantes utilizaban recuas, es decir, un gran número de burros y mulas que iban en caravana y que podían atravesar los caminos más sinuosos y peligrosos. Así se podía ver atravesando por las montañas y caminos largas filas de animales de carga acompañados de los arrieros y los comerciantes. Bien, pues en este tema de la revitalización del comercio interno tiene que ver a pues esta decadencia de España en el comercio internacional, ¿vale? Bien, pues hasta aquí el resumen que les dejo, muchachos. Por favor, me van a hacer favor de entregarme este resumen dentro de este apartado que se llama Cápsulas de YouTube de la semana número 16. Les agradezco mucho que me hayan puesto atención el día de hoy. Nos vemos en la próxima cápsula.